Quizás el título del tema de hoy te llamará la atención y pensarás que estamos aquí para refutar la idea de la salvación individual. Bueno, no necesariamente, ya que como pastor por muchos años he predicado este concepto y la realidad el término es claro y existe mucha evidencia bíblica que lo sostiene. Ahora, la pregunta que nos podemos formular es, ¿por qué la salvación individual puede ser un concepto peligroso? El concepto de la salvación individual es uno que nace a partir de los primeros siglos de la era cristiana. Surge por las interpretaciones de los padres de la iglesia que realizaron del evangelio y claro, por el apóstol Pablo. Hago esta referencia ya que los primeros apóstoles, aunque expusieron puntos teológicos extraordinarios, no llegaron a comprensiones teológicas como las que tenemos hoy. El mensaje básico de los apóstoles en el primer siglo era simplemente predicar al Cristo que habían visto, las obras que había hecho y que iba a regresar nuevamente. Así, en el mensaje de ellos no hay profundidades teológicas, es a partir del siglo II o quizá a final del siglo II que empiezan todas estas comprensiones teológicas que tenemos hoy. Este concepto, la interpretación que se expone como verdad bíblica de la salvación individual, la encontramos a través de todo el Nuevo Testamento. Son cientos las citas bíblicas que podemos utilizar para verificar y comprobar, ¿verdad?, el concepto de la salvación individual. En adición, el concepto es apoyado por la mayoría de las iglesias cristianas o de la cristiandad y es altamente conocido. Así que la pregunta que nos haríamos sería, entonces, ¿cuál es el problema con el tema de la salvación individual? Y es simple, es la actitud con la cual el creyente interpela la idea con su medio ambiente. Es la manera como el creyente recibe esta idea, es donde surge el problema. He sabido que muchos conceptos teológicos mal interpretados y aplicados pueden llevar a conductas heréticas o malas prácticas que adulteren el mensaje del Evangelio. Es por esto la importancia del cuestionamiento y la comprensión para que a su vez evitemos caer en conductas que sean contrarias a la fe. Así que para llegar al punto que queremos, sería saludable ver dos conceptos bien importantes, que aunque en cierta manera son relacionados, pero también son completamente independientes o completamente opuestos. El primer concepto que deberíamos ver es el término individuo. Cuando hablamos de individuo, hablamos de algo que no es divisible, ¿ok? Y en el caso de las ciencias sociales, le adjudica este concepto a toda persona que tiene características particulares y únicas, deseo, voluntad, actitudes, formas de pensar que permiten un aprendizaje y una definición de la personalidad. El otro término que quizás puede ser parecido, quizás la etimología viene de un mismo lugar, pero es completamente distinto, sería el individualismo. Y el individualismo lo vamos a definir como es la actitud del individuo a separarse o aislarse de sus comunes en momentos determinados o permanentes. Ejecutar su deseo a base de su propio criterio o formas de pensar. Esto puede ser una actitud del individuo o una comunidad completa. Estos dos conceptos son bien importantes tenerlos en cuenta a la hora de hablar de la salvación individual, porque el individuo definitivamente es salvo, pero la salvación no es individualista. Así que comprendiendo parcialmente estas definiciones, podemos visualizar el peligro del concepto si no se concientiza adecuadamente. La realidad que permea en muchas denominaciones, lamentablemente de índole protestante, es que se enfatiza la salvación individual, olvidando por un momento el énfasis de la misma en la totalidad del cuerpo de Cristo. Así que podríamos decir, como dije hace unos segundos, la salvación es individual, pero la salvación no es individualista. La iglesia debe entender que existen muchos peligros cuando esto pasa, ya que cuando un creyente asume, y posiblemente sin la intención, ¿verdad?, una actitud individualista, rechaza el concepto comunitario al que fue llamado. La iglesia, ¿verdad?, es un conglomerado de personas que tienen una misma fe. En este caso, nuestra fe fundamentada en Jesucristo. Tienen una misma finalidad, una acción. Así que es imposible que una persona que haya conocido esta fe crea que puede llevar el evangelio de manera aislada o a su forma de pensar, ya que automáticamente recibir a Cristo viene a ser parte del cuerpo de Cristo y representado hoy día como la iglesia del Señor. Así que, ¿cómo podemos ver estas cosas que van sucediendo en personas que creen? Porque el problema de esto es que el concepto de salvación individual, cuando no se aplica bien, se cree
sale como si estuviéramos nosotros manejando la salvación, como si nosotros fuéramos los administradores de ella, cuando en realidad no lo somos. Así que existen unos indicadores que nos ilustran los peligros cuando un creyente lleva este concepto de salvación individual a un concepto de salvación individualista. Y el primero sería que es selectivo, no reconoce o sabe el significado de la práctica que le toca hacer en una comunidad de fe. Así que, como entiende que es salvado, terminará haciendo lo que a su entender es meritorio. Lo demás se queda secundario o de menor valor. Y eso a veces lo encontramos cuando solicitamos apoyo para un trabajo comunitario, para alguna labor en la iglesia, y una persona viene y te dice, no, yo no voy a ir. A fin de cuentas, y quisiera este comentario, tratando de exagerar un poco la nota, dice, a fin de cuentas, yo no me pierdo por no hacer eso. Y la realidad es que cree que maneja su salvación y se aísla del concepto comunitario para el cual nosotros hemos sido diseñados. Otro de los puntos que podemos identificar en estas situaciones es que no es habitual aceptar disciplina o consejo. Pues porque cree que controla su salvación. Así que cualquier consejo, cualquier cosa que pueda llegar, por lo general lo resiente, no lo recibe adecuadamente, creando ese punto de yo aquí y ustedes allá, el cual es contrario, ¿verdad?, a lo que hemos mencionado, a una comunidad de fe. Desarrolla cierto escepticismo. No va a creer todo lo que le diga. ¿Ok? Y quiero pararme por un segundo, porque una cosa es el problema que surge cuando la persona cree que maneja la salvación y la situación que surge cuando nosotros estamos evaluando conceptos teológicos que creemos que están equivocados. ¿Ok? Un escepticismo es prácticamente un rechazo a todo, pero cuando nosotros ejercemos una apología correcta, vamos a ejercer 1% de escepticismo, pero que no va a ser total, porque vamos a llegar a una comprensión de la fe y eventualmente vamos a salir de él. Su apoyo a las actividades, como le mencioné hace unos segundos, de la iglesia estarán condicionadas. Al fin de todo, no irán a las actividades porque creen que la salvación la pueden controlar. Cuando el concepto es mal manejado, puede existir la acepción de personas, y las actitudes de este tipo de personas pueden lucir un poco antipáticas al resto de la comunidad de la fe. Así que cuando vemos al hombre o a la mujer a base de las perspectivas de lo que Dios creó, podemos ver el ser individualista y comunitario. En otras palabras, el ser humano que Dios creó es un ser de dos caras. Dios creó un ser para que fuera individual, pero somos también un ser que tenemos otra cara, que somos comunitarios. Y con las dos, Dios tiene un propósito extraordinario. Sin embargo, deberíamos preguntarnos, ¿por qué pasa esto? ¿Y qué lo alimenta? Son varias las razones por las cuales se produce este tipo de actitud. Y quiero, ¿verdad?, pararme por un segundo y recalcar que no solamente surgen actitudes individualistas dentro de un feligrés o de una persona de la congregación. Hay iglesias completas que asumen actitudes individualistas. No quieren comunicarse con nadie de la comunidad. Creen que pueden desarrollar una teología o una doctrina completamente aparte, lo cual es un símbolo de una secta. Y la realidad es que como iglesia del Señor tenemos otras congregaciones que quizás en sus conceptos varían, sus prácticas varían, pero no dejan de ser la iglesia del Señor, y eso es algo en que nosotros los pastores y los líderes que están viendo esto debemos ser bien sensitivos a la hora de nosotros trabajar como congregación. Así que existen varias razones por las cuales estas cosas se pueden dar, ¿verdad? Y la primera es que los discipulados de las iglesias forman inadecuadamente recién convertidos. Tenemos una responsabilidad grande con las personas que se convierten. Tenemos que enseñarles que aunque han venido al Señor de una manera individual, pero pertenecen a una comunidad de fe y no pueden obrar de otra manera, porque el conglomerado de la iglesia te permite a ti expandir tus dones. Tú bendices a una persona con la oración, te preocupas por otro, y la realidad es que eso es la función de la comunidad de la iglesia. La otra razón es que la mayoría de nuestros mensajes de la iglesia son de corte modernista, capitalista, son seculares, enfatizan el logro individual y no el colectivo, que es el de la iglesia. Por ejemplo, vemos muchos televangelistas, predicadores en toda Latinoamérica y en el mundo, predicando del éxito que cada creyente puede alcanzar, pero son pocos los que predican del éxito que la iglesia puede alcanzar. Usted ve muchos seminarios, prácticamente son seminarios motivacionales, no son teológicos, carecen de gran profundidad teológica o de ninguna profundidad teológica, y motivan a la gente con una psicología modernista,
de que tú puedes alcanzar, de que tú puedes lograr. Se usan textos bíblicos para que la gente entienda de que el éxito lo tienen en las manos, pero todo es un éxito individual. Y la realidad es que la iglesia, Dios tiene un propósito para toda la iglesia por igual, no para un individuo en particular o una entidad únicamente. Otra cosa es la influencia del mundo, la influencia de la calle. La mayoría de las constituciones, leyes de nuestros países enfatizan la defensa de los derechos del ser humano. Pero si usted ve la Carta de Derechos, quizá en Estados Unidos, aquí en nuestro país, Puerto Rico, y en otros países de Centroamérica, notará que casi siempre se defienden los derechos del individuo. No es el derecho de la comunidad, no es el derecho de la población. Y esa modalidad de las leyes de nuestros países llegan a nuestras iglesias, los cuales en ocasiones no son necesariamente compatibles con el bien comunitario que persigue una congregación o la iglesia, o el cuerpo de Cristo, ¿verdad? La iglesia del Señor. Otro factor que también influye en este tipo de actitud puede ser la crianza. En distintos países se educa a los hijos a ser grandes profesionales, políticos, figuras públicas y no con valores sociales comunitarios profundos. Tú tienes que ser un profesional, un maestro, un ingeniero, un abogado, todas estas profesiones, ¿verdad?, que los sistemas de mercado abierto apoyan y sacan como grandes para ganar grandes cantidades de dinero. Y muchos padres tratan de que su hijo salga exitosamente en esas áreas, pero no necesariamente con un énfasis comunitario, con una preocupación, como dice la palabra, por el prójimo. Como podemos ver, no solo es la mala aplicación o manejo del concepto de salvación individual, sino que nuestra sociedad está diseñada del mismo modo, hacia el individuo. Así que la pregunta de reflexión que nos podríamos hacer en este momento es, ¿qué nosotros como iglesia podemos hacer ante esta situación? Bueno, las Sagradas Escrituras son muy claras al exponer que nuestras actitudes como iglesia no pueden ser como las del mundo. Romanos capítulo 12, versículo 2, el apóstol Pablo aconseja a no conformarnos con el mundo. En otras palabras, el mundo podrá actuar de una manera, pero la iglesia no debe actuar de la misma forma. La iglesia debe tener la conducta de acuerdo al patrón bíblico, a lo que Cristo nos enseñó de preocuparnos como iglesia, preocuparnos por el prójimo. Aunque la sociedad sea individualista y esté velando por sus derechos propios y las leyes sean así, nuestra comunidad de fe no puede obrar de la misma manera. Nuestro modelo de acercarnos al creyente, a la iglesia y sociedad es espiritual. No es el mundo, es espiritual. Y por el mismo es que los componentes deben obrar. ¿Okay? Aunque es cierto el efecto de la salvación en el individuo, no podemos olvidar que nadie es salvado sin ser iglesia. Y eso es algo bien importante. Nadie, y te lo vuelvo a repetir, nadie es salvado sin ser iglesia. Cristo no dijo que venía a buscar a individuos, Cristo viene a buscar a una iglesia. Debemos cuidar nuestros enfoques colectivos y comunitarios en este aspecto. Predicarlo, enseñarlo a las nuevas generaciones de creyentes y alejarlos del mal que representa el individualismo en el cuerpo de Cristo. Así que te exhorto de una manera sencilla a que volvamos al principio de la palabra, al principio comunitario de la caridad, del amor al prójimo, lo que como iglesia debemos hacer y como cuerpo de Cristo debemos reflejar, no solamente a los que son de adentro, sino al mundo que nos rodea. Dios te bendiga. Gracias por visitar nuestro canal. Puede encontrar artículos del pastor Eduardo Palto en su blog atmosferateológica.blogspot.com. También déjenos saber de usted y escriba a nuestro correo electrónico atmosferateológica@gmail.com.